Yo creo que hace 2 años o tres, un pedagogo cubano escribía el mensaje del año internacional del Día Internacional del Teatro de esta forma. Decía, el teatro vive y sobrevive por los maestros. Este oficio, que aunque mucha gente dice que no es un oficio, es uno de los oficios más hermosos del mundo. Bueno, hoy vamos a limitarnos a hablar del arte del teatro como tal, pero el arte en cualquier expresión sigue siendo algo hermosísimo y quien lo practique sigue siendo un ser único y digno de nuestro respeto y nuestra admiración. La primera persona que conozco fue Miriam Colón. Miriam Colón estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, aunque era joven. Fue admitida como oyente a los cursos que empezaron a dictar Sayovix y luego Leopoldo Santiago Albandero en el departamento de drama. Y Miriam era amiga de una de mis hermanas. Y entonces a través de Miriam es que yo llego a conocer lo que era estar en el teatro y sobre todo lo que era la actuación. Y fue algo que me atrajo de momento muchísimo, como, yo quiero hacer eso que ellos hacen, ¿verdad? Pero que yo no sabía, no tenía idea. A veces me pregunto si todavía lo tengo, de lo que era la actuación o de lo que era el teatro, etc. Pero sí, eso fue lo primero que llamó mi atención. Luego más adelante tuve la gran oportunidad, creo que soy la persona única que queda viva, que la vio, a Mona Martí haciendo la Bernarda Alba, dirigida por Rivas Sherif, con Gloria Arjona en el papel de la Adela, así sucesivamente, en el Teatro Tapia. Para mí aquello fue increíble. Yo no sabía cómo llamar aquello que yo estaba viendo en escena, y sobre todo un texto que me llamaba mucho la atención, aún a la edad que tenía, me llamaba mucho la atención porque estaba organizado y escogido de cierta forma que se apartaba del hablar diario, de lo que yo conocía como el lenguaje hasta ese momento. Y así fue como entré al teatro de muy niño. Hice El Niño de la Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca. Luego más adelante, unos años después, me mudé con una de mis hermanas a Estados Unidos, New Jersey para ser exacto. Y allí obviamente inmediatamente entré en los grupos de teatro y ya yo sabía que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Así estuve mucho tiempo. Regresé a Puerto Rico una Semana Santa. La idea de permanecer en Puerto Rico, de establecerme en Puerto Rico, era algo que nunca había cruzado por mi mente. Pero mi papá, que no quería que fuéramos actores, pero era muy buen actor, me convenció de que me quedara y que estudiara. Entonces entré al mundo maravilloso de la Universidad de Puerto Rico y, por supuesto, como Alicia en el hueco de la madriguera, al departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros vivíamos continuamente en el teatro. Nosotros salíamos del teatro cuando nos botaban, si era que nos podían agarrar, si no nos escondíamos bien, porque nuestra vida era el teatro. Los festivales de teatro llamaron a un público que estaba disperso, que sí, se sabía que había público para el teatro, pero ¿dónde estaba? Hasta que se reúnen en el antiguo y único y verdadero Teatro Tapia, para el Festival de Teatro Puertorriqueño. Luego los festivales internacionales, cuando Francisco Arribí reconoce que era necesario, además de tener un festival de teatro puertorriqueño año tras año, que los grupos, las compañías, los productores se uniesen para ofrecer también el mejor teatro o la mejor muestra de teatro mundial, y serán unas producciones que no tenían nada que envidiarle al mejor teatro del mundo. Y sobre todo, vuelvo y repito y repetiré siempre, se profesionaliza la clase teatral puertorriqueña. Yo regresé a Estados Unidos a hacer mi maestría. La hice en la Universidad de New York
pero cuando regresé no había trabajo para mí, así que no tenía compromiso que cumplir. Cuando llegué allá me encontré con Nilda González, quien era la directora del departamento, quien había sido mi maestra de dirección escénica, y me dijo muy casualmente, diga, ¿a usted no le interesaría enseñar? Y dije, ¿qué? Ajá, enseñar. Bueno, no lo había considerado, pero ¿por qué no? Y empecé a enseñar en el departamento de drama las clases básicas de actuación. Mi primer encuentro con el trabajo del rodante fue en el 1967 con La Posadera de Carlo Goldoni, que protagonizó Idalia Pérez Garay. Viajamos toda la isla por años, yo le diría por años, y no estoy exagerando. ¿A qué pueblos nos fuimos? Pernoctábamos, nos íbamos los jueves por la noche y regresábamos los domingos por la tarde, tarde en la tarde, de visitar 3, 4 pueblos, quedarnos en algunas de las casas o quedarnos en el colegio, en Mayagüez, y regresábamos a la universidad los domingos por la noche. Así empezó a crecer en mí un cariño único por una labor que me parece que es necesaria, el llevarle teatro al pueblo. Y no me pude despegar del teatro rodante. Ahí tuve unos excelentes maestros y unas excelentes experiencias con los estudiantes y con los diferentes pueblos que visitamos. Esto dio pie para que en 1976 se nos invitase al primer festival de teatro de Siglo de Oro Español en El Paso, Texas, con la obra de Lope de Vega, Los Melindres de Belisa. Allí marchamos, ganamos todos los primeros premios ese año. ¡Wow! Lo que no nos esperábamos, ¿verdad? Pero sí, lo hicimos y regresamos a Puerto Rico llenos de entusiasmo y como dice Rafael Hernández, loco de contento con el cargamento, y representando a la Universidad de Puerto Rico, siempre con mucha aceptación del público que nos veía hacer aquellas obras que para ese momento eran un poco extrañas o difíciles porque era el teatro clásico. Y era un momento en que la influencia del cine era grande y se estaba haciendo mucho teatro realista. Eso me ayudó a mí muchísimo a entender que habían formas que habían que buscar, formas nuevas de cómo interpretar los versos, pero que tenía que tener una realidad. Y es la única forma en que se le podía transmitir al público. Y yo todavía creo igual. Si hay una verdad escénica, la verdad va a transmitirse. Y si se transmite, se establece un diálogo maravilloso entre actor y público. ¿Qué mejor momento que ese momento en que se hace el teatro? Yo creo que hace 2 años o 3, un pedagogo cubano escribía el mensaje del Día Internacional del Teatro de esta forma. Decía, el teatro vive y sobrevive por los maestros. Y se refería a aquellas personas que se toman el trabajo desde la escuela intermedia, superior, aún en la universidad, de entusiasmar a los jóvenes con la idea de hacer teatro. Y mientras haya alguien, a los que todos los que me conocen llamo Mrs. López, que entusiasme a los estudiantes en hacer teatro, en las circunstancias en que sea, pero hacerlo, el teatro va a vivir. Y es lo único que ha mantenido el teatro vivo a través de los siglos. Estos maestros. Y por lo tanto yo creo mucho en el teatro escolar, en el teatro educativo. Yo creo que el programa que hizo Leopoldo Santiago Lavandero de teatro escolar nunca debió haber desaparecido. Al contrario, debió haber crecido año tras año. Y hoy en día, cada escuela en Puerto Rico debió haber tenido su teatro y su maestro de teatro.
Francisco Arribí sobre todo fue un gran entusiasta del teatro, un gran promotor. ¿Qué no hizo Francisco Arribí porque el teatro subsistiera? Desde crear los festivales de teatro, nos hizo a todos los que nos acercamos a él adeptos, adictos al teatro, y algo que no podíamos separarnos de él era eso, oírlo a él narrar, porque él tenía tanto y tanto entusiasmo por el teatro y tanto compromiso con el teatro que era contagioso. Fue un gran hombre, fue un hombre único, un hombre que dio hasta el último momento de su vida su último suspiro porque el teatro en Puerto Rico subsistiera y siguiera haciéndose teatro. Yo creo que Francisco Arribí se debe recordar siempre como el gran padre del teatro puertorriqueño. El teatro no es que esté pasando por una transición. El teatro está aprovechando una oportunidad de expresarse a través de unos medios que han estado presentes desde hace mucho, mucho tiempo y que no se puede decir que están en pugna con lo que conocemos como el teatro dramático, el teatro de con un público presente, ¿verdad? Porque hay situaciones en las cuales esto es imposible, pero también, por lo tanto, no podemos despreciar el cine, ni podemos despreciar la televisión, porque son teatro después de todo. Y yo creo que este teatro que se está haciendo no deja de ser teatro. ¿Qué es lo que no tiene este teatro? Un público presente, pero va a tener un público. Una vez que el público se haga presente al ver lo que está pasando en esa pantalla y se identifique con la pantalla. Vuelvo a lo mismo. Si logramos que el público se identifique de alguna forma, o de todas las formas que quisiéramos, ¿verdad?, con lo que le estamos ofreciendo en la pantalla, ya es un éxito asegurado. El ser humano, mientras haya ser humano, tiene que haber teatro. Porque al ser humano le fascina ver representaciones. El ser humano, sobre todo, aquella condición mimética de la cual hablaba Aristóteles, el ser humano goza todavía de la imitación y de verse imitado. Y el público empieza a opinar. A mí me fascina esa teoría que yo tengo de que el público empieza a opinar. Porque dice, no, yo no creo que este animal que tú mataste era así. Yo creo que era, pues ven acá. Y se paraba y decía, yo creo que era así. Y el otro decía, no, yo creo que era de esta otra forma. Y así sucesivamente. Y empieza la participación de algo que mucha gente cree que es novísimo, pero que es tan antiguo como el hombre de las cavernas. La participación directa en el juego teatral y el disfrute de ese juego teatral. Yo no podría hablar de mi vida sin hablar del teatro, porque mi vida y el teatro son inseparables. Esta es mi gran realidad, esta es mi verdad. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo sentido de lo que es la vida, todo está ligado al teatro. Todo está ligado al teatro, porque en el teatro yo encontré todo lo que yo buscaba, aún la familia que yo buscaba, aún las experiencias que yo buscaba, las experiencias que yo creía que eran mis experiencias, las cuales me iban a satisfacer hondamente. Mi vida ha sido el teatro tantas veces que he sacrificado lo que llamamos la vida personal por mi vida teatral. Pero yo decía, lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer en Puerto Rico, porque allí es donde yo debo hacer lo mío y destacar lo mío en Puerto Rico, y a través de lo mío destacar a Puerto Rico.